Quiero un shader diferente. King, quiero el Minecraft Vanilla pero con detalles mínimos. ¿Cuándo subes un nuevo shader? Hoy ha llegado el día. Hola, hoy conoceremos uno de los shaders más recientes que acaban de salir en la comunidad Bedrock. Pero espera, no quiero que adelantes el video. Hoy te presentaré el primer shader que realmente vale mucho la pena, ya que no consume muchos recursos, ya que funcionará prácticamente en cualquier móvil u ordenador, y además de todo soy el primer canal de habla hispana que tiene acceso a esta belleza. Pero antes de comenzar, suscríbete. La meta de marzo es llegar a los 195.000 seguidores. Recuerda que eres parte de la familia más grande de Minecraft Bedrock. Y además de todo, no te perderás de nuevos shaders, add-ons o texturas. Mejor siéntate y relájate, porque ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien, como les venía comentando, hoy conoceremos uno de los shaders más hermosos y con mayor calidad que han salido en los últimos meses dentro de la comunidad Bedrock. El sombreador que hoy estaremos conociendo es el Vanilla Reflective Shader. Y King, ¿por qué no lo has aplicado en el juego aún? Bueno, resulta que este shader, la gracia de este es que no lo vamos a encontrar en el mundo survival corriente, sino cuando nos vayamos al agua. Este paquete lo que hace dentro de nuestro Minecraft es agregar reflexiones completamente realistas, completamente funcionales y que se actualizarán en tiempo real conforme vaya avanzando el día. Ya sé que es un poco redundante la información, pero es algo que debemos de tener demasiado en cuenta. Algo que me llama mucho la atención y por lo cual decidí traer esta beta al canal es porque tiene una optimización brutal. Honestamente no he probado este sombreador en móviles gamas mierdas. Sin embargo, en mi Huawei P40 no es que sea el mejor móvil del mundo. Me ha corrido muy bien con una tasa de FPS estable, y lo mejor de todo es que cuando nos encontremos a lo largo y ancho del mar no nos vamos a topar con bajones de FPS. Esto es algo que debemos de tener muy en cuenta, ya que casi todos los shaders de Minecraft Bedrock causan un lag brutal en el agua. Sin embargo, los Reflective Vanilla no. Ese shader además de todo le agrega un ondeo muy mínimo al agua, y cuando digo muy es demasiado. Pero antes de continuar, este video se encuentra patrocinado por Opera GX. Opera GX es uno de los principales y mejores navegadores creados para todos los jugadores del mundo. Este consta de muchas características realmente impresionantes y de muy alto rendimiento para cualquier clase de ordenador o móvil. Porque sí, se encuentra disponible para móviles Android y iOS también. Opera GX, además de contar con un montón de herramientas muy funcionales, incorporará el control GX, la cual es una herramienta que nos permitirá mejorar el rendimiento de nuestro PC cuando estemos jugando y tengamos el navegador abierto. Y si esto no te basta, Opera GX también nos permitirá limitar el ancho de red. Esto por si estamos realizando o viendo algún streaming o tenemos una red muy inestable. También contaremos con la barra lateral, un espacio dedicado para poder chatear desde nuestras redes sociales sin la necesidad de tener una pestaña abierta dedicada solo a esto. Es tan sencillo como iniciar sesión en nuestra red social preferida e iniciar a chatear. Estarán disponibles las redes sociales más utilizadas hoy por hoy, y GX Player, que es mi función favorita. Esta nos permitirá iniciar sesión en Spotify, YouTube Music y Apple Music y reproducir nuestras canciones preferidas. Y una vez entremos a otro contenido multimedia, se detendrá de inmediato. Por esto y por más razones, Opera es el navegador que pienso y recomiendo para todos los jugadores. En la primera línea de la descripción tendrán el enlace de descarga de Opera GX, tanto para móviles como para ordenadores. La razón por la que el creador no decidió cambiar o agregar más movimientos u ondeos es porque, número 1, la calidad del shader disminuiría. Esto se debe a gran medida a que si encontramos olas o movimientos ordinarias, la reflexión se vería fea. Número 2, el creador ha apostado por un shader con una propuesta de valor diferente, algo que pueda correr prácticamente en cualquier móvil, y además de todo que no tenga que sacrificar mucho rendimiento de nuestro móvil. Este video lo he grabado entero desde mi móvil para comprobar desde mi punto de vista. Un shader de excelente calidad con una optimización increíble. Algo que había olvidado mencionarles es que en móviles de no muy altas prestaciones contaremos con nubes estáticas. Esto para lo mismo que les he mencionado durante todo el video: mantener una tasa de FPS estable. Lo mejor, o el detalle que hará que este shader sea irresistible para todos, es que si estamos en medio de un atardecer, amanecer o de noche, las nubes dejarán de reflectar
progresivamente y además de todo veremos cómo el sol va cayendo dentro del mar. Antes teníamos muchos shaders de este tipo, pero con esta calidad jamás. Y poco más tengo para explicar acerca de ese sombreador. En caso de que lo desees instalar en Android y no quieres hacer todo el proceso, puedes unirte a mi canal de Discord. Ahí les pasaré el enlace de la APK para que solo instalen el Minecraft y el MC Pack y lo puedan empezar a gozar. En el caso de Windows, tienen que ir al video que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Ahí van a poder instalar este shader con total normalidad. Y en caso de que seas de Android y eres una persona demasiado desconfiada, puedes ver el video también y modificar tú mismo tu APK del Minecraft comprado. Sí, se puede modificar el Minecraft comprado con total normalidad y no vas a tener problemas por licencias porque prácticamente la Play Store va a decir que es avalado por Play Protect. Este shader está más que recomendado, tiene una calidad muy alta y a pesar de que este video no fue muy largo que digamos, te recomiendo que lo pruebes. Tiene muy pocas cosas por agregar, pero créeme que a largo plazo vale muchísimo la pena. Link en el comentario fijo.